Hola, buenos días a todos. Soy Andrea Sánchez Moreno, aquí del Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 19 de diciembre y vamos a dar una sesión sobre un tema de las enfermedades ampollosas, como venimos haciendo a lo largo de todo el mes, en concreto sobre el pemfigoide de membranas mucosas. A ver, bueno. El pemfigoide de membranas mucosas se caracteriza, como estábamos comentando, por ser un trastorno autoinmunitario crónico en relación a enfermedades pues, que van a formar ampollas en lo que son, en este caso, las mucosas. Como breve recordatorio, decir que las mucosas, así como la piel, van a ser el epitelio que van a revestir pues, ciertos tejidos y en este caso van a estar en cavidades internas. La diferenciación principal con lo que es la piel va a ser que el estrato corneo no va a estar presente en la misma, además de presentar pues, unas zonas húmedas a nivel superficial. En relación al pemfigo de enfermedades mucosas, vamos a ver las localizaciones que vemos aquí en pantalla, sobre todo en relación al área oral y el área ocular, como luego veremos. Y lo importante de toda esta enfermedad es que va a dar lugar, si se deja evolucionar con el tiempo, a una cicatrización progresiva y va a dar lugar a secuelas funcionales graves. Por eso es importante realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz de este tipo de pacientes. La naturaleza del pemfigoide de membranas mucosas es ser una enfermedad crónica que afecta, como he dicho, a las mucosas y van a provocar estas secuelas. Van a estar en relación a autoanticuerpos y a cierto tipo de sí, autoanticuerpos en general. Y es importante abordar al paciente de manera multidisciplinar porque va a ser, pues, va a afectar a numerosos órganos de numerosos especialistas. Por eso el objetivo de la sesión va a ser reconocer a este tipo de identidad, hacer un buen diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades que pueden solapar a la clínica de este tipo de pacientes. Vamos a estratificar el riesgo según la localización para ser más agresivos en relación al tratamiento y prevenir así la cicatrización. No me voy a detener mucho, pero simplemente hacer un breve recordatorio sobre la historia de la evolución de la tipificación de este tipo de pacientes. En 1794 ya se describió por primera vez en esta enfermedad ampollosa ocular y ya después, en el 1949, fue la primera vez que Civate diferenció el pemfigoide de membranas mucosas con el propio pénfigo, ya así por esa evolución en términos de técnicas inmunopatológicas. Leber ya introdujo el término de pemfigoides benignos de membranas mucosas, siendo este bastante erróneo por la malignidad progresiva de la cicatrización, como hemos visto, siendo así ya en el consenso internacional del año 2012 lo importante porque se dio lugar a la denominación actual como pemfigoide de membranas mucosas, reflejando así la gravedad y la necesidad pues, de tratamientos más agresivos. La epidemiología de la enfermedad se va a dar generalmente de 1 a 5 casos por 1 millón de habitantes, es decir, es una enfermedad bastante poco frecuente. El grupo de enfermedades principalmente afectados van a ser los pacientes de entre 60 y 80 años y va a haber un leve predominio en el sexo femenino. Los factores genéticos en general no están bien descritos, pero se ve que existe una asociación con este alelo genético que vemos aquí en pantalla y existe también algún subtipo de, cuando existe predisposición de algún tipo de autoanticuerpo, como es la antilaminina 332, que va a tener un mayor riesgo de neoplasia. La patogenia general de la enfermedad va a ser, como hemos dicho, producido por autoanticuerpos que van a atacar a esa zona de la membrana basal epitelial, afectando sobre todo a la región de los hemidesmosomas y a los filamentos de anclaje. Las estructuras extracelulares afectadas, pues, o sea, el anticuerpo va a atacar generalmente a antígenos como el BP180, la laminina 332, la integrina B4, beta 4, y esto va a dar lugar pues, a la formación de las ampollas a partir de una activación de la inflamación, activación de la cascada del complemento y depósito de los mismos, formando pues, esa ampolla final. Otros mecanismos posteriores adicionales que van a dar lugar a la fibrosis va a ser la activación de los linfocitos T específicos y otros tipos de proteínas que van a contribuir pues, a esa fibrosis. Es importante tener en cuenta que esta entidad de pemfigoide de membranas mucosas no va a ser una entidad única, clínica, por así decirlo. Es decir, va a agrupar a numerosas enfermedades que van a tener un fenotipo clínico diferente, pero que van a tener características comunes generales, como son
evidentemente la afectación de las mucosas, la tendencia a la cicatrización y propiamente dicho pues a la formación de ese pemfigoide. Existen otros sinónimos, como hemos ido viendo, que han ido dando lugar a este tipo de entidad en la nomenclatura, y no me voy a repetir, ahí lo vemos en pantalla. Y también existe una heterogenicidad de autoantígenos, como son los que vemos aquí también, la laminina 332, la integrina beta 4, no me voy a repetir, lo que hemos comentado anteriormente. Y esto va a ser importante en el diagnóstico porque los diferentes subtipos van a dar lugar pues, a un pronóstico y asociación con riesgos de otro tipo de entidades como son las neoplasias. Aquí muestro los subgrupos en función del autoantígeno. Vemos en primer lugar el subgrupo asociado a la antilaminina 332, que va a afectar como mucho al 30% de estos pacientes y se va a asociar al riesgo tumoral un poquito elevado. El subgrupo antiintegrina alfa 6 beta 4 está más relacionado con la afectación ocular con el compromiso de la conjuntiva de este tipo de pacientes. El subgrupo anti-BP180, como podemos todos razonar, va a presentar aquí sí afectación cutánea en mayor parte que en los otros subgrupos, como se suele ver en el pemfigoide ampolloso común, y también existen pues otros autoantígenos y es muy complicado a veces llegar al diagnóstico diferencial porque muchos de ellos no se conoce todavía en términos del diagnóstico. Lo importante es que sepamos pues reconocer a este tipo de pacientes. Principalmente la afectación va a ser oral y ocular. La afectación oral además va a ser la más frecuente. En el 90% de estos pacientes van a presentar afectación en forma de gingivitis descamativa, erosiones hemorrágicas, va a dar lugar a dolor variable, incluso pérdida dental por un daño periodontal. Esto por eso muchos pacientes incluso vienen derivados del odontólogo. Las manifestaciones oculares se ven en menor medida en el 40% de los pacientes y generalmente va a ir progresando a partir de una conjuntivitis crónica muy inespecífica con síntomas de quemazón, dolor, esa secreción de mucosa. Y nada, si esto se deja pues evolucionar, va a dar lugar a esa fibrosis subconjuntival de la conjuntiva tarsal y vulvar, puede dar simblefaron y anquiloblefaron y produciendo pues posteriormente incluso triquiasis, úlceras corneales y ceguera. Aquí vemos en la imagen cómo este paciente presenta esta gingivitis descamativa con eritema, que también quiero hacer mención que no toda gingivitis descamativa, evidentemente, va a ser un pemfigoide de membranas mucosas, pero es verdad que debe de formar parte de su diagnóstico diferencial. Además, podemos observar en la imagen esas erosiones del borde gingival. Se aprecia también pues, ese desprendimiento de la mucosa. En la imagen siguiente vemos ya esas erosiones crónicas en paladar duro que también se puede ver afectado y donde también se ve ese desprendimiento de la mucosa. La afectación conjuntival es importante pues detectarla porque va a ser un subgrupo de alto riesgo y debemos de ser más incisivos y más agresivos en relación al tratamiento. En la imagen podemos ver cómo el paciente comienza con esas erosiones y ese eritema de lo que es el borde palpebral. A los 3 meses ya se ve ese tropión, ese engrosamiento del párpado inferior, y ya a los 6 meses esas erosiones van a dar lugar ya a la formación ya de cicatrices, produciendo pues mayor simblefaron, como vemos ya en la imagen produciendo también pues posteriormente otro tipo de complicaciones. En esta imagen podemos observar ya los tractos fibrosos, el simblefaron de este paciente que ya es bastante significativo. La afectación de otras mucosas también va a ser importante y también puede ser importante de conocer para hacer el diagnóstico diferencial cuando no se afectan de manera primordial las mucosas que hemos ido viendo anteriormente como más frecuente, la oral y la mucosa. Se pueden ver afectadas la nasofaringe, la faringe, la laringe, hasta las genitales incluso. El compromiso cutáneo no es lo más frecuente, se ve en el 40% de estos pacientes y van a presentar pues lo que todo el mundo conocemos en relación al pemfigoide, esas placas eritematosas, ampollas y cicatrices. Lo común es que sean limitadas y no sea generalizada. Existe una variante de Bruching-Perry que se llama, que se ve en región cutánea, sobre todo en la localización de cabeza y cuello con este mínimo compromiso mucoso, como vemos que no existe en las imágenes de abajo, y existe un riesgo de alopecia cicatricial.
Aquí muestro un artículo interesante para darle un poquito más de juego a la clínica, en el que se puede explicar cómo a partir de una buena exploración de la mucosa oral se llegó al diagnóstico de pemfigoides de mucosa en este paciente a partir de una estenosis esofágica de origen desconocido. Por eso es importante hacer y siempre tener en la mente este tipo de diagnóstico diferencial. En este paciente en concreto, en la esofagogastroduodenoscopia se observó una mucosa esofágica friable con la presencia de erosiones y estenosis y le producía pues, al paciente una gran disfagia y no llegaban a encontrar el origen del problema con las biopsias. Y cuando llegaron a la exploración de la mucosa oral, observaron esas erosiones en el paladar duro, con esa gingivitis erosiva. No había, o sea, existía ausencia de estrías liquenoides para hacer el diagnóstico de diferencia con el líquen plano-erosivo y otros. Las erosiones también se observaron en la mucosa genital, donde se puede observar incluso la desaparición de labios menores y formación de sinequia. El diagnóstico en general, como en toda enfermedad ampollosa, principalmente se va a apoyar de la sospecha clínica y posteriormente pues, de apoyo en pruebas complementarias. Como hemos dicho, es una enfermedad ampollosa autoinmune, va a afectar a mucosas y va a dejar cicatriz. Eso es la primera sospecha clínica que debemos de tener ante un paciente con estas características. El diagnóstico se va a confirmar a partir de 2 biopsias en general. Debemos de hacer una de la lesión reciente para histopatología común y luego para el área perilesional para la inmunofluorescencia directa, y se puede complementar con otro tipo de pruebas para la serología, para el IFI, el ISA, para subtipos y para detallar un poquito más y afinar en el subtipo de autoanticuerpos. Este tipo de paciente es complicado realizar el diagnóstico diferencial porque muchas de las pruebas que existen en inmunopatología para afinar en el diagnóstico deben de ser enviadas incluso a centros de referencia a nivel internacional, ya que aquí a nivel nacional pues carecemos de muchas de ellas. La microscopía óptica, vamos a ver en ella la ampolla subepitelial típica o subepidérmica sin la cantolisis típica del pénfigo con ese infiltrado inflamatorio mixto. Aquí va a predominar los neutrófilos y los eosinófilos van a ser menos frecuentes que en el pemfigoide ampolloso. Y además en lesiones antiguas podemos observar la cicatrización de la dermis superior. En mucosa oral, de manera así característica, se pueden observar incluso células plasmáticas. La microscopía electrónica no es tan frecuente de realizar, pero se puede observar esa separación por la ampolla en región de la lámina lúcida. La inmunofluorescencia directa en la biopsia perilesional va a ser positiva en casi el 95% de los pacientes por autoanticuerpos in vivo que se van a ir pues pegando en lo que es la zona de la membrana basal, y el patrón típico es ese depósito lineal fino continuo por IgG y complemento de la fracción 3 en la zona de la membrana basal. Vamos a tener un mayor rendimiento si se hace esa biopsia en la mucosa que en la piel. También existe otro tipo de manera de dilucidar en inmunofluorescencia directa con la técnica del sal split. Sería pues separar con sal lo que es la fracción de la epidermis con la dermis y produciríamos pues o sea, una positividad en el techo o en el suelo, que en este caso en el pemfigoide de membranas mucosas en general la reactividad es mixta, es decir, existe positividad en el lado epidérmico y en el lado dérmico. Pero es verdad que tiene un menor valor diagnóstico que la propia inmunofluorescencia directa como se conoce hoy en día. La IFI indirecta va a ser positiva en el 20-30% de la sangre de los pacientes, y existe una mayor sensibilidad si lo realizamos usando otro tipo de tejidos como la mucosa oral, la genital o la conjuntival. También se puede utilizar aquí la técnica del sal split. Y existe así de manera curiosa el tipo de anticuerpo antilaminina 332 que en general se une al lado dérmico. No es ni mixto siquiera la reactividad de este autoanticuerpo. También existen otro tipo que no vamos a entrar, de técnicas inmunopatológicas como el ISA inmunoblock y la inmunoprecipitación para afinar un poco más en relación al tipo de autoanticuerpo. El diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en consulta va a ser con el pemfigoide ampolloso, que es complicado de diferenciar, pero por la afectación más predominantemente de mucosa y menos de cutánea, siendo esta limitada cuando se observa, nos puede ayudar en el diagnóstico inicial diferencial.
La epidermolisis ampollosa adquirida también es importante tenerla en cuenta y la dermatosis por IgA lineal. El pénfigo vulgar y otras ampollosas no autoinmunes también debemos de tenerla en cuenta. En general, cuando tenemos afectación de mucosa oral, debemos de hacer un diagnóstico diferencial con el pénfigo vulgar o líquen plano erosivo. A nivel ocular cicatricial ya avanzado, cuando tenemos el paciente en ese estado con la conjuntivitis infecciosas crónicas graves, con el pseudopemfigoide ocular inducido también por colirios, incluso con fases ya avanzadas del síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Y ya cuando existe una afectación cutánea más generalizada, pues con el pemfigoide ampolloso. Ya vamos acabando, simplemente comentar del pronóstico que, como todos podemos pensar, que es una enfermedad pues importante tener en cuenta en estas dos iniciales y hacer un rápido diagnóstico para evitar las complicaciones principales, sobre todo en relación a la visión y a estenosis de mucosa, por ejemplo, esofágica, como veíamos anteriormente. La importancia es también realizar un manejo conjunto con otras especialidades para realizar un buen abordaje multidisciplinar. El tratamiento, pues en general podemos pensar que son importantes las medidas locales de tratamiento con corticoides tópicos potentes, con enjuagues de tetraciclina, aerosoles en vías respiratorias. Las terapias sistémicas vamos a utilizarlas ya en pacientes con una de alto riesgo, como antes decíamos, y podemos utilizar de inicio la dapsona asociada a otros inmunosupresores como la azatioprina, combinado con corticoides sistémicos. Las opciones ya más utilizadas en pacientes graves, en pacientes de alto riesgo, puede ser también incluso la ciclofosfamida asociado a corticoides o a pulsos de corticoides. Hay que ser allí más agresivos. También se han estudiado en otras series de casos el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, metotrexato, anti-TNFs y rituximab. Sobre todo, eso sí, como he dicho, en afectaciones oculares. El tratamiento ya quirúrgico se va a reservar para las secuelas cicatriciales graves cuando ya la enfermedad pues, está bastante avanzada. Como conclusión, y ya no me entretengo más, es importante saber que este tipo de enfermedad es una enfermedad que hay que tener en cuenta cuando se afecta cierto tipo de mucosas, porque las secuelas oculares y las estenosis van a ser importantes si se deja evolucionar. Hay que hacer un buen diagnóstico integral y un manejo multidisciplinar apoyado con otros especialistas para que el paciente pues, tenga el mejor pronóstico posible. Muchas gracias.